comunicación, los partidos políticos. Es decir, no hablamos del narcotráfico, si no sale el narcotráfico en los medios siquiera, hasta que hay una llamada de atención de Estados Unidos que se convierte en un evento mediático, que se convierte también posiblemente en presiones a nivel diplomático, sí, en presiones con respecto a los fondos de cooperación, etcétera, que el gobierno reacciona y que la sociedad como tal también reacciona. Entonces, ¿en qué momento empezamos a desvincular nosotros nuestra agenda de seguridad de la agenda de Estados Unidos? Es muy importante que nos hagamos esa pregunta y ojalá en algún momento, si seguimos, por así decirlo, pegados a Estados Unidos con respecto a nuestra agenda de seguridad, sea porque recibimos algún tipo de apoyo significativo de parte de ellos en esta lucha y no solo una exigencia de cuentas a la cual nosotros aparentemente cumplimos a cabalidad. Me quedo con esta respuesta que me parece maravillosa del licenciado Roberto Wagner, que nos dice, también los captura y luego le pasa la chibolita a lo mejor del Ministerio Público que hemos tenido. Yo recordaba aquel allanamiento que se hizo en casa de la familia Lorenzana, donde había un agente de la Policía Nacional Civil que medía como 1,90 m, rubio, con una espalda descomunal y que obviamente no tenía la tipología normal de un agente de seguridad pública guatemalteca. Y eran un par, ¿no? Eran muy grandes y bueno, pocos creyeron que en efecto hayan sido agentes de la PNC. Ricardo Ayala, intimidación y corrupción, totalitario en los poderes del Estado. Y Uncle Sam, o sea, el tío Sam nos tiene que jalar las orejas. Jorge Villatoro, si Estados Unidos no tuviera la necesidad de la droga, no habría narcotraficantes. César Torres, puro negocio, qué conveniente a las autoridades en dependientes de ayudas financieras y presiones cochinas. Luis nos dice, yo digo que el proceso es más formal en todos los aspectos. Hay varias imágenes manchadas de ejemplos. Gracias, Estados Unidos. Tu vida no vale un celular, es este seudónimo que nos dice que son unos metiches que sigan a la partida de narcos y pederastas que hay en su país. Antonieta Quiná, falta una fuerza élite para evitar la invasión de los buses extraurbanos en la zona 8. La utilizan como predio ilegal, dice Antonieta, planteando su propio tema y su propia denuncia, que también por supuesto que es válida a través de las redes sociales. Jorge Villatoro nos dice, en lugar de estar acusando a guatemaltecos, mejor que se dediquen a erradicar el mercado de Estados Unidos. Santiago Boche, me parece que la lista Clinton ha sido politizada por los gobiernos, no obstante los acusados no son monjitas y los demás qué. Ceci del Puente, algunas situaciones se dan por exactamente lo contrario, ser excesivamente tolerantes, esto refiriéndose al tema anterior. Apenados, a Otto le toca cumplir su cuota de extraditables ya que no ha tumbado suficiente droga. ¿Cuándo se irán a juzgar acá? Es lo que nos presenta Apenados. Nuestro compañero Bobby Loesner, experto en seguridad, nos dice, ¿por qué no Estados Unidos empieza a encerrar a los compradores estadounidenses? Así ya no tendríamos a quienes vender afuera. Lo escucho. Sí, bueno, aquí la pregunta del millón es, como lo mencionamos, y por una patria libre nos aclara que Howard Varías, uno de la lista que mencionamos, no está muerto sino está preso. Por eso mencionamos, esta es una investigación del periodista José Rubén Zamora de febrero pasado. La duda que a mí me surge era precisamente porque es una nota que sale publicada en febrero, que da mucha información, puede que alguna esté inexacta, etcétera, que haya errores en la misma, pero que plantea una hipótesis sobre este señor. ¿Por qué pasan 6, 7 meses? Las autoridades guatemaltecas no hacen absolutamente nada. Y es hasta que viene una agencia contra el lavado de dinero de Estados Unidos a somatar la mesa y decir, miren, este señor está involucrado en casos de narcotráfico, que ahí es donde reaccionamos. ¿Por qué? Porque es que nuestras autoridades, ya sea o no tienen la capacidad de hacerlo, o no tienen la intención de hacerlo, o que, como decía uno de nuestros televidentes, ¿qué vínculos políticos, financieros puede existir para que estos personajes no sean perseguidos por el Estado guatemalteco? ¿Por qué tiene que venir un actor extranjero a tener que hacer el trabajo de nuestras autoridades en materia de seguridad y justicia? ¿Qué acaso no somos capaces de hacerlo? Esa es la pregunta que yo tiro al aire. Sí, no, adicionalmente a esto, yo creo que tal vez, y en este momento va a ser un poco abogado del diablo y darle un cacho el beneficio de la duda al gobierno.
básicamente en la investigación de José Rubén Zamora se detalla la manera en que ante el vacío de poder que deja Juancho León en su momento, pues se desata esta ola de batallas entre narcos por disputar ese control que en su momento tenía. Y entonces yo me pregunto si al final no es una cuestión en la que las autoridades no están en capacidad de contener estas oleadas de violencia que surgen después de la captura o del asesinato de un capo de esta envergadura, y si eso no es precisamente lo que los lleva a la inacción y que al final solo con un somatón de mesa se ven forzados, por así decirlo, a actuar. Ese es uno de los puntos. El segundo es, al final, Guatemala tuvo en algún momento al inicio de este gobierno una iniciativa diplomática muy interesante para despenalizar las drogas, que al final servía como una respuesta, digamos, a ese tipo de somatones de mesa en las que uno podía centrar, digamos, el problema de las drogas ya no en Guatemala, ya no en la ingobernabilidad de Centroamérica y de México, sino en la demanda de Estados Unidos. Y sin embargo, esta iniciativa, y esta iniciativa al final se fue diluyendo pero es que no tuvo eco ni siquiera en el ámbito centroamericano, o sea, ni siquiera hubo la capacidad de negociación para que Centroamérica, que ha vivido los mismos problemas, porque lo mismo se vive en Honduras, lo mismo se vive en El Salvador, no hubo una forma de acuerparse por parte de la región para solicitar tal cosa. Se tuvo algún tipo de ayuda o de impulso por México, algo por Colombia. La verdad es que había que solidificar la propuesta, ¿no? Lo que esto refleja es que Estados Unidos nos ganó en un primer momento, en un primer round, la disputa diplomática. Claro. Y entonces lo que tenemos que preguntarnos es, bueno, posiblemente este tipo de acciones de parte de Estados Unidos contribuyen a seguir frenando esta estrategia, o por el otro lado podemos decir que la estrategia no ha sido lo suficientemente efectiva para que este tipo de acciones de parte de Estados Unidos tengan una respuesta efectiva y pierdan la credibilidad que aparentemente tienen, porque es verdad, al final somos un hoyo de ingobernabilidad en este continente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos rápido a las redes. Nos dice Jorge Villatoro, volvemos a lo mismo, ¿cómo competir con el poder adquisitivo de los narcos? Imposible, no hay dinero que alcance. Álvaro Per, para que ya no haya vendedores en las calles. A ver, dice también Elizabeth, corrupción, Cristo, señalan a los Lorenzana, y de los Mendoza en Izabal nadie habla. ¿Será que pagaron cuota en la campaña? También nos dice Elizabeth, grupos de gobiernos paralelos, clientelismo, favoritismo y favores políticos. Todo esto lo está generando usted a través de las redes sociales, utilizando nuestro hashtag a las 10 p.m, nuestra cuenta @Canal Antiguo, interactuando con nuestros analistas, el señor Felipe Chicola, @Pechicola, el señor Hugo Navales, @UNC, también está participando en la discusión nuestro compañero Giovanni Frati a través de su cuenta @Frati Giovanni, un servidor a través de @JKSandoval_, y por supuesto también a través de Facebook con nuestra cuenta Canal Antiguo. Momento de más noticias.